1. Las ventajas e inconvenientes de la introducción en Francia de los mecanismos de participación de los trabajadores en beneficios han sido muy discutidos. Pero sí parece que hay un impacto evidente, que es el de la suavización del conflicto capital-trabajo. 2. También en el análisis de este punto, el debate tiende a ser excesivamente ideológico. En realidad, no se trata de argumentos de carácter espiritual o ético sino de una realidad empresarial modificada, en la que los trabajadores, al ser acreedores a una parte de los resultados, tienden supuestamente a moderar su oposición a las estrategias y objetivos de la empresa. 3. Normalmente suele aludirse a que la participación en beneficios genera una mayor identificación de los trabajadores con la empresa. Pero esto es quizás excesivamente genérico. En realidad, se trata de algo mucho más específico. Los trabajadores, lógicamente, se sienten más implicados en la consecución de beneficios si participan en los mismos que en caso contrario. 4. Lo que ocurre es que, a efectos de esta motivación, debemos distinguir dos aspectos. Los trabajadores inciden en la generación de beneficios desde dos puntos de vista. Por un lado, en el conjunto de la prestación laboral, en la medida en que la actividad laboral de los trabajadores incide en la eficiencia, la cantidad y calidad de la producción y, en definitiva, en el conjunto de ingresos y gastos de la empresa. Por otro lado, desde la perspectiva de los salarios y costes laborales, en cuanto a que a mayores costes laborales menos beneficios y viceversa. 5. La existencia de una participación en beneficios difícilmente motivará a los trabajadores a contener sus salarios. El impacto negativo para su bienestar de la contención salarial solo parcialmente se compensa a través del incremento de beneficios que esta contención supone. 6. De esta forma, la lógica apunta a que la participación en beneficios tendrá como resultado un mayor interés en que la empresa incremente su valor añadido. Sin embargo, este mayor interés es relativo. En realidad, los trabajadores participan de hecho en los incrementos del valor añadido a través de los aumentos salariales. Las relaciones laborales, los sindicatos, crean habitualmente una expectativa de que, como consecuencia del mayor valor añadido, se vayan también incrementando las retribuciones salariales. 7. Por el contrario, es dudoso que la introducción de estos mecanismos de participación incida significativamente en las relaciones laborales. La valoración por los trabajadores del mantenimiento o el aumento de los salarios continuará lógicamente siendo muy superior a la expectativa de beneficiarse de una cierta participación en los incrementos de resultados. Esto podemos contemplarlo en la propia fórmula de cálculo de la participación en beneficios utilizada por la normativa francesa, tal como la reflejamos en nuestra página web. 8. Habitualmente, el impacto de un esfuerzo de contención salarial implicará un incremento similar del beneficio neto. Como vemos en la fórmula, solo una parte del importe de esta contención repercute a los trabajadores a través de esta participación. 9. En definitiva, parece que sí podemos entender que los esquemas de participación en beneficios regulados en Francia consiguen incrementar la implicación de los trabajadores en la generación de valor añadido en la empresa, más que en la generación de beneficios. No obstante, la relevancia real de esta mayor implicación es más dudosa.